para este tipo de programación. ¿Algunos de ustedes ya han llevado algún curso previo de programación en algún otro tipo de lenguaje o herramienta? ¿Cuenta la programación en CNC pero para torno y fresadora? Sí, sí, sí han utilizado, o sea, si han escrito ya cosas en código, sí. Por muy sencillo o simple que parezca, ya tienen entonces algún grado de conocimiento. ¿Fresadora Entonces, CNC también? sí, digamos, repito, si han utilizado ya algún código, algún lenguaje, por muy sencillo que sea, está bien. De hecho, bueno, vamos aquí a mostrarles lo siguiente y ustedes podrán contrastar, ¿no? Qué tipo de lenguaje les ofrece mayor facilidad a la hora de introducir código. Bueno, joven, bien, igualmente bueno, yo a continuación les mostraré un notebook, como se le conoce aquí, en el que les mostraré algunos comandos bastante simples. La idea aquí no es como tal meternos en programación porque ustedes ya van a llevar un curso de programación. Sin embargo, esto que voy a presentarles pues va a estar un poquito orientado a nuestro curso de física. Así que bueno, las herramientas que vamos a revisar a continuación, ustedes las podrán implementar más adelante. Hablo de, no sé, tal vez la mitad del curso para resolver algunos ejercicios que ahí se les irán pidiendo. Bueno, este notebook fue elaborado por un colega físico llamado Cristian Daniel Zamora Muñoz, a quien, bueno, pues es importante darle el crédito de su trabajo. Y en este notebook, una vez que ya uno ingresa en Google Colab, pues puede revisar o realizar ciertas acciones. Aquí están varios menús que ustedes pueden ir revisando uno a uno para irse adentrando en lo que aquí se puede realizar. Aquí nos podemos conectar en esta parte y entonces pues ya de esta manera lo que se vaya a ejecutar a continuación se va a estar realizando en un servidor, no dentro del propio equipo, ¿no? Aquí también esto les permite a ustedes compartir el notebook. Digamos, si necesitan hacer como un proyecto, ¿no?, colaborativo entre varias personas, pues todas pueden estar trabajando en tiempo real en el proyecto, en este notebook. Entonces, pues simplemente es cuestión de darle aquí en compartir. Y todo esto se almacena en su cuenta en Google Drive. Así que pues eso también representa una ventaja. No es necesario estar ahí ocupando memoria del disco duro para ese tipo de archivos. Bueno, en este tipo de programación se tienen los siguientes, lo que se conoce como variables, ¿no? Son las cantidades que se suelen trabajar para realizar toda la programación y todo lo que se tiene que desarrollar aquí. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Los primeros ya ¿Lo nosotros los vamos haciendo con conocemos. usted o aún no? No, no, no. De hecho, les voy a compartir más adelante el notebook para que ustedes vayan, ¿cómo se llama? Experimentando. ¿Ok? Bien. Ahora, si lo quieren hacer, no sé, porque a veces como que se pierde, ¿no? Se puede perder un poco la información si están saltando en pantalla. Pero como ustedes se sientan más cómodos, te los dejo a su criterio. Pero esa sesión igualmente ya está siendo grabada y el no se los voy a hacer llegar también. Bien, jóvenes, entonces les comentaba, el primer tipo de variable que se suele trabajar aquí es lo que vamos a llamar un número entero o integer en este lenguaje. Estos números son los que ustedes conocen de toda la vida, los que utilizamos para hacer cuentas, para sumar. Entonces, aquí la característica es que el programa los reconoce como tal, como números utilizados para hacer cuentas. Esta primera línea de código sirve para preguntarle a la máquina qué tipo de elemento es el que estamos trabajando. Y entonces, por ejemplo, aquí está un 3. Entonces, si le preguntamos qué tipo de elemento es el 3 para la máquina, nos va a decir INT, que es la abreviatura de integer, número entero. Si introducimos otra cantidad, vean como 3.5 o algún otro número decimal, al preguntarle a la máquina, nos informa que este elemento, esta variable, es de tipo flotante, así se le conoce, o float en inglés. Nosotros lo podemos llamarle
un número decimal. Pero bueno, la máquina sí lo categoriza, ¿no? Como una cantidad flotante. Otro tipo de cantidad que se puede utilizar son el texto. Lo que nosotros utilizamos para comunicarnos, para escribir, lo podemos aquí declarar. La importancia aquí es que se suele ocupar, como es en este caso, comillas. O sea, si nosotros queremos introducir aquí alguna frase, debemos de hacerlo a través de lo que queremos enviar como mensaje en medio de dos comillas. Si le preguntamos a la máquina qué tipo de elemento es, nos va a decir que es str, es decir, string o cadena. Es un elemento tipo cadena. Eso quiere decir que es simplemente un conjunto de caracteres puestos uno tras otro. O sea, el carácter H, el carácter O, el carácter L, el carácter A, el carácter espacio, también el espacio cuenta como un carácter, y así el resto. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario para estos primeros tres tipos? No, profe, casi es ¿No? como HTML o algo así. Ajá, sí, es parecido. Tal vez alguno de lo que vayamos a ver les sea familiar. Y digo, y está bien para que pues tal vez les sea más fácil entenderlo. Bien, entonces son estos generalmente los tres tipos de variables que se suelen utilizar: las cantidades numéricas enteras, los números decimales y la serie de caracteres llamados cadenas. Otro tipo de variable que también se va a ocupar son aquellos que se conocen como booleanos. Estos se utilizan mucho en lógica para decir que una frase o una cierta declaración es cierta o falsa. Y solamente adoptan dos valores: cierto, true, o falso, false. Así que bueno, vamos a ver más adelante unos ejemplos donde se ocupa esto. Pero al menos aquí les menciono estos tres tipos de variables que se suelen ocupar en este tipo de programación. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, al igual que las variables, se pueden utilizar lo que se conoce como operadores. Esos operadores pues son símbolos que nos permiten realizar ciertas operaciones, como por ejemplo operaciones aritméticas, la de toda la vida. Por ejemplo, suma. Si anotamos, déjenme poner aquí un poco de zoom. Ahí está. Si anotamos la variable 3 seguida del signo de suma, después la cantidad 5, pues lo que va a hacer el programa es regresarnos la suma tal cual, ¿no? La que conocemos. Bueno, aquí se me olvidó. Ustedes pueden, a la hora de ir programando aquí, pueden ir ejecutando cada línea de código oprimiendo el botón que aparece aquí a un lado, en cada línea. O bien, pueden ocupar la combinación de teclas Shift más Enter para ejecutar la línea de código. Bueno, también tenemos el operador de resta, el que ya conocen ustedes, el de toda la vida. Aquí restamos 3 menos 5 y nos regresa un menos 2. El operador de multiplicación. Aquí se utiliza el carácter de asterisco para indicar que se van a multiplicar estas dos cantidades. 3 por 5 nos da 15. Aquí la potencia se representa a través del signo de doble asterisco, como pueden ver en esta línea. Entonces, si escribimos el 3 seguido de dos asteriscos y después por el número 5, lo que le estamos diciendo aquí a la máquina es que vamos a elevar en la base 3 a la potencia 5. Y nos regresa a 243. Podemos hacer divisiones. 7 entre 5 nos da 1.4. Es el resultado de la división. Pero si anotamos el doble signo de división, a este operador se le conoce como el de división entera. Y vean lo que nos entrega: la parte entera del resultado. Pero a veces tal vez nos interesa tener el residuo. Y eso se obtiene aplicando este operador. Es el operador de porcentaje y este se llama operador módulo. Y lo que nos entrega es el residuo de la división. Entonces, hacen la cuenta a mano, dividen 7 entre 5, verán que el residuo que les queda
justamente 2. ¿Hasta aquí vamos bien con estos operadores básicos de aritmética? Sí. Sí, ok, vale. Tenemos otros tipos de operadores, los llamados de comparación. Los clásicos mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Vean lo que sucede cuando se utilizan estos signos de comparación u operadores. Aquí se declara 3 es mayor que 5. Perdón, 3 es menor que 5. Si corremos la línea de código, nos entrega un true, porque esto que acabamos de escribir es cierto. Así que así es como se operan o se trabajan los signos de comparación. Nos entregan un resultado de las variables booleanas, true en este caso. Si escribimos la desigualdad 3 mayor que 10, eso sabemos que no se cumple. Así que al momento de correr, la línea de código nos entrega un false. ¿De acuerdo? Otra posibilidad de escritura es esto que está aquí, que se lee como 3 es mayor o igual que 2. Esto es cierto, porque aquí hay dos posibilidades, que se cumpla la desigualdad o que se cumpla la igualdad. Como 3 es mayor que 2, se cumple la desigualdad y entonces tenemos un resultado de true. Similar aquí, si ponemos 2 es mayor o igual a 2, ¿qué se va a cumplir? En este caso. Se cumple la igualdad. Exactamente, exacto, se cumple la igualdad, el signo de igual, porque 2 es igual a 2. Por ello, también nos entrega un true. Si queremos decir que algo es diferente a otra cosa, se declara utilizando el signo de admiración y el signo de igual. Aquí estamos diciendo 5 no es igual a 10. Si ejecutamos, pues nos dice que esto es cierto. 5 no es igual a 10. Pero en esta línea de código, nótese lo que escribimos. 10 es diferente a 10. Ejecutamos y nos regresa un false. O sea, esto no es falso, esto es falso. 10 es igual a 10. Y cuando queremos decir que cierta cantidad es exactamente igual a otra, se utiliza el doble signo de igualdad, como pueden ver aquí. Como sabemos que 10 es exactamente igual a 10, nos regresa un true. ¿Hasta aquí vamos bien con los de comparación, los operadores de comparación? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Vale. Entonces, bueno, seguramente esto en su curso de programación pues lo van a profundizar mucho más. Bueno, hay otro tipo de operadores que se llaman los lógicos. Y de hecho, por ejemplo, en cálculo, seguramente cuando analizan conjuntos, estos operadores son los que utilizan el y o el o. Aquí se utilizan estos operadores de y o en el contexto de verificar que cierta afirmación se cumple o no. Por ejemplo, aquí estamos afirmando dos cosas que se tienen que cumplir al mismo tiempo. Por eso se utiliza el operador AND. Nos afirmamos, se tendría que cumplir que 6 es mayor a que 5. Y al mismo tiempo se tiene que cumplir que 10 es mayor a 8. Estas dos afirmaciones son ciertas. Así que al momento de correr la línea de código nos dice que esto es cierto. O sea, las dos condiciones se están cumpliendo. Pero, ¿qué pasa si modificamos? Vean, si cambiamos esto. Si decimos que 10 es mayor que 12. Este operador lógico, como les mencioné, es cierto. Nos entrega un valor cierto cuando ambas condiciones se cumplen. Nos entrega un false. ¿Por qué? Porque 10 no es mayor que 12. Se tienen que cumplir ambas para que nos entregue como resultado un true. ¿Sí vamos bien aquí? Entonces, ¿cuál es el funcionamiento? Sí. Sí, profe. Ok, repito, estos, por ejemplo, en cálculo, ustedes seguramente lo verán cuando analizan conjuntos.
Que un elemento esté en un conjunto tiene que cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. Bien, otra posibilidad es con el operador OR, o en español O. También, como en teoría de conjuntos, se puede cumplir una u otra condición. Con que se cumpla una de ellas, nos va a entregar un true. Por ejemplo, aquí estamos diciendo 6 es mayor que 5 o 10 es mayor que 15. Evidentemente la segunda es falsa, pero como es un o bueno, un OR, o se cumple una o se cumple otra. Tenemos esa flexibilidad ahora. Y en este caso, pues nos entrega un true. Pero ¿qué pasa si las dos son falsas? 10 es mayor que 50, no es cierto. O 10 es mayor que 20, tampoco es cierto. Entonces, como ambas no son ciertas, pues nos entrega como resultado de esta evaluación un false. Así que bueno, estas son operadores lógicos que, por ejemplo, en conjuntos se utilizan mucho. O en otro tipo de áreas. También tenemos los operadores not, es decir, los que cambian o permiten al modificar la afirmación o la afirmación. Por ejemplo, creo que se le conoce como el grado de verdad, si no mal recuerdo. Por ejemplo, si escribimos not true, pues estamos negando que algo ya dicho sea cierto. Así que este not true cambia el resultado a false, como debe de ocurrir. Y si negamos algo que es falso, entonces recuperamos la parte contraria, ¿no? Que es true. Así que bueno, dependiendo de qué se pueda utilizar, podrá convenirse negar cierta cosa, ¿no? Negar que algo sea cierto o negar que algo es falso. Muy bien. Otro procedimiento que se puede utilizar aquí es la interacción entre datos. Ya vimos que se pueden utilizar datos de, bueno, tipo entero, tipo flotante o tipo cadena. Podemos hacer cuentas entre ellos, por llamarlo de algún modo. Vean aquí lo que está sucediendo. Tenemos un elemento tipo cadena, es decir, un conjunto de caracteres, la H, la O, la L y la A en ese orden. Y lo vamos a sumar con otro conjunto de caracteres, el espacio, la M, la U, la N, la D y la O. Lo que nos entrega como resultado es una frase ya que nosotros pues podemos interpretar como hola mundo. Este procedimiento técnicamente, o en el lenguaje técnico, me parece que se llama concatenar. Así que si ustedes han escuchado esa frase o llegan a escucharla, pues no es otra cosa más que poner dos elementos tipo cadena sumados, como estábamos viendo aquí. Y lo que da como resultado es que los caracteres simplemente se acomodan uno tras otro. Si no mal recuerdo, se ocupa en Excel, ¿no? También se puede ocupar, sí, también es otra manera, ocuparlos cuando declaran, sobre todo en estas tablas dinámicas, creo que me parece que se llaman, cuando se manejan base de datos. Por ejemplo, sumar, ¿no? El nombre y el apellido en una serie de datos, en una base de datos. Bien, ok, entonces, bueno, ese es para los tipo cadena. Para los tipo entero, como es en este caso, pues, bueno, pues está basado en la misma aritmética. Aquí no hay mucho que decir. 3 más 8, perdón, 3 más 5 es 8, multiplicación, 3 por 5 pues da 15. Pero ¿qué pasa cuando multiplicamos un elemento tipo cadena por un elemento tipo entero? Pues vean lo que sucede. Tenemos que la serie de caracteres se van a repetir uno tras otro 10 veces. Así que bueno, esa es otra posibilidad que se puede realizar aquí. Un elemento tipo cadena, multiplicarlo por un elemento tipo entero y ese es el resultado. O lo clásico que sería hacer división entre elementos de tipo flotante.
Aquí, como vemos, 2.3 entre 3.5 nos regresa como resultado un nuevo elemento de tipo flotante. ¿Preguntas o comentarios sobre algunos ejemplos de interacción entre datos? No, no. ¿No? Ok, No, profe. vale. Bueno, ahora vamos con otros tipos de operaciones, vamos a llamarlas así. Se puede, depende qué es lo que ustedes requieran, en algún ejercicio tal vez, realizar algún tipo de conversión entre datos, es decir, cambiar la naturaleza del dato. Por ejemplo, déjenme ver aquí. Sí. Como fue hace unos minutos, si le preguntamos a la máquina, ¿qué tipo de elemento es el 3? Nos dice que es un tipo entero. Así que cada vez que estemos ocupando el 3, pues lo va a interpretar como el número que lo pensamos nosotros. Pero, ¿qué tal si por alguna situación requerimos que ese 3 se vea como una fracción o como un decimal, es decir, un elemento tipo flotante? Entonces, vean lo que sucede. El elemento 3 le aplicamos, vamos a decirlo así, esta operación, esta función. Esta función nos permite cambiar del elemento entero 3 y convertirlo en un flotante. Y vean cómo aparece, 3.0. Tal vez en la aritmética que nosotros trabajamos fuera de la máquina, pues es irrelevante si ese 3 tiene un punto decimal o no. Pero ya a nivel operativo aquí en algún determinado código, es importante que ese 3 tenga un punto decimal para que pueda ser tratado como un flotante. ¿Sí vamos bien entonces? Aquí con la idea. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí. Ahora, otra situación que podría ocurrir es que tenemos un elemento tipo flotante, como 3.9, y lo quisiéramos convertir a un elemento tipo entero. Entonces, eso se logra anteponiéndole int y después encerrándolo en paréntesis. Entonces, ya con eso le indicamos que lo que queremos es que ese 3.9 lo convierta a entero y nos devuelve un 3, ya sin ningún punto decimal. U otra posibilidad es que el número 3, el entero 3, se convierta en un tipo cadena, un elemento tipo cadena. Y ahí está. A partir de este momento, la máquina va a interpretar a este 3 ya no como el número que conocemos, sino como un carácter que identifica al 3. E incluso ustedes lo pueden ver la diferencia, porque noten, es sutil. Cuando estamos hablando de un elemento tipo cadena, o sea, un conjunto de caracteres, nos lo suelen entregar con comillas. Pero cuando es un elemento que la máquina va a tratar como un número, vean que no aparece con comillas. Así que bueno, eso ya es, para nosotros ya nos puede servir para identificar, ¿no? Qué tipo de elemento vamos a estar trabajando. O un número, como propiamente puede ser, o como un conjunto de caracteres simplemente. Hasta aquí, ¿dudas, comentarios? ¿No? Vale. ¿Qué más se puede hacer? Se puede ejecutar lo que se conoce como declaración de variables. Esto se asemeja, por ejemplo, mucho a cuando ustedes ven funciones. Funciones en un curso de cálculo, por ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, se le está asignando el valor de 5 a la letra A. Ahí estamos diciendo, a partir de este momento, quiero que la A, el carácter A, esté asociado o sea igual al número 5. Noten que cuando eso se hace, cuando queremos igualar dos, o declarar una variable, se utiliza un signo de igual. Pero cuando queremos comparar cosas, habíamos dicho que es el doble signo de igualdad. Así que ahí uno debe de ser cuidadoso. Bueno, en este caso concretamente estamos diciendo, quiero que me guardes el valor de 5 en la cantidad A partir de este momento.
y el valor de 6 en B. Entonces, bueno, listo, ya lo ejecutamos y entonces ya lo está la máquina almacenándolo, esta asignación. En lo sucesivo, si escribimos, por ejemplo, A más B, va a utilizar los valores que previamente le definimos. Entonces, vean, nos regresa un 11, la suma de estos dos términos. O bien, si estamos tal vez ya como que nos cansamos, ¿no?, de estar escribiendo A más B, A más B, A más B, pues podemos hacer una nueva declaración de variables. Es decir, vamos a definir la cantidad C, que es igual a la suma de A más B. Entonces, lo ejecutamos y hicimos la asignación. Por lo tanto, cada vez que escribimos C, nos va a regresar la suma, 11, porque así está asignada. C es la suma de A más B, donde A vale 5 y B vale 6. ¿Sí es claro? Aquí la declaración de estas variables cuando tenemos pues números. Es como asignar variables, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo, perdón? No alcancé a escuchar muy bien, pero lo que se está haciendo aquí es asignar ciertos valores a esas cantidades, ¿no? Declarar variables, como se suele decir. ¿Qué otras opciones se tienen? Porque, bueno, esto sucede con números. ¿Qué pasa si utilizamos otro tipo de elementos? Por ejemplo, los tipo cadena. También se puede hacer algo similar. Aquí A1 se declara como el conjunto de caracteres HOLA. A2 se declara como el conjunto de caracteres o el elemento tipo cadena, espacio, MUNDO. Así que una vez que se ejecuta, cada vez que escribamos A1 o A2, la máquina nos va a devolver el valor de la cadena de caracteres hola o mundo. Podemos concatenarlo, es decir, podemos, entre comillas, decirlo, sumarlos. Ahí está. Q va a ser igual a la concatenación de la cadena A1 con la cadena A2. Si ejecutamos y le preguntamos, dame el valor de Q, vean lo que nos entrega. Hola mundo. O sea, los caracteres puestos uno tras otro. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces, con este otro tipo de asignación. Sí. ¿Sí? Vale. Sí. Sí, ok. Y aquí, nótese, aquí se intentó definir lo siguiente. Una nueva cantidad que vamos a llamar D. Y esta es igual a A1, que es la cadena de caracteres hola. Y le estamos sumando o le pretendemos sumar A. Donde A vale 5, como habíamos puesto anteriormente. Pero nos marca error. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que estamos intentando sumar dos elementos que son de distintos tipos. Uno es un elemento cadena y el otro un tipo entero. Nos dice aquí el mensaje, no se puede concatenar un elemento tipo cadena con un elemento entero. Es la misma lógica que en el análisis dimensional, si se dan cuenta. No podemos sumar cantidades que no tengan las mismas dimensiones. ¿Vale? ¿Sí, hasta aquí todo bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Vale. Ok, bueno. Otras de las funciones que se tienen aquí es la función print, que pues creo que es muchas de las utilizadas a la hora de querer poner en pantalla algún mensaje, ¿no? Y bueno, como aquí vemos, sirve para imprimir en pantalla alguna información que queramos compartir con el usuario o con quien ejecute el programa. Aquí, por ejemplo, estamos definiendo la variable x sub 1 como un conjunto de caracteres hola mundo, ¿no? Que nosotros interpretamos como hola mundo. Si le pedimos aquí print y dentro de paréntesis la variable x1, pues nos va a arrojar justamente en pantalla ese hola mundo. Pero aquí lo importante es que cuando uno quiere poner en pantalla cierta información, esa cierta información siempre tiene que ser
de tipo cadena. No se puede así, de manera simple, colocar el valor de un valor, de una cantidad entera o flotante. Siempre tienen que ser, en principio, un elemento tipo cadena. Bueno, hasta aquí, ¿alguna observación de la función print? ¿No? Ok, No, profe. vale. Tenemos otro tipo de función, input, que se utiliza para, bueno, solicitar información al quien ejecuta o está utilizando el programa. Si ustedes recuerdan, en la primera clase que tuvimos, les mostré un código bastante sencillo en el que, para un contexto de cinemática, se les pedía, como usuarios, introducir valores de posición, velocidad, aceleración y un tiempo, si no mal recuerdo. Eso se logra con esta instrucción o con esta función. Se declara como input, se abre un paréntesis y se coloca el mensaje que queramos compartir en pantalla y con el cual vamos a solicitar cierta información. Por ejemplo, aquí me está pidiendo introduce algún número y me da el espacio para introducir esa cantidad. Yo puedo introducir, por ejemplo, 56, dar enter y ya lo está almacenando en algún lugar de la memoria el 56. Lo vamos a ejecutar y, no sé, ahora quiero introducir el valor de 158. Y me está regresando, bueno, está guardando este valor. ¿Qué es lo importante anotar aquí? O que tengan ustedes en cuenta, que esta cantidad, aunque nosotros lo hemos introducido como un número o pensando en un número, la máquina lo va a interpretar como un elemento tipo cadena. Es decir, no va a estar leyendo 158, va a estar poniendo el carácter 1, seguido del carácter 5, seguido del carácter 8. Y eso lo pueden notar ustedes porque hay comillas. ¿De acuerdo? Que es lo que le habíamos comentado, por ejemplo, acá, ¿no? Cuando es un elemento tipo cadena. Siempre nos pone las comillas. Así que eso es lo que está sucediendo. También podemos hacer lo siguiente. Declarar de esta manera para que el programa interprete lo siguiente. Va a solicitar un número nuevamente, pero ese número que nosotros introduzcamos se lo va a asignar a la variable y1. Entonces, si meto, por ejemplo, el número 89, no me lo está mostrando, pero la máquina está guardando en la memoria la asignación y1 es igual a 89. No como un número, claro, sino como un conjunto de caracteres 8 y 9. Hasta aquí sí queda claro entonces cómo se está utilizando la función input. Como escribir números en formato alfabético, ¿no? Sin su valor numérico. Exactamente, sin su valor numérico. Es lo que hace esta función. Los números los guarda sin su valor numérico. Ok. Otra asignación que se puede hacer es cambiarle el nombre de las variables. Supongamos que ya estamos cansados de Y1, ¿no? De asignarlo de esa manera. Entonces lo que se hace es esto. A partir de este momento, Q1 va a tener el valor asignado a Y1. Así que ya lo ejecutamos, ya se guarda en memoria esta información y cada vez que pongamos Q1, pues me va a estar regresando el 8 y el 9 como caracteres juntos. Si le pregunto, ¿qué tipo de dato es Q1? Pues me va a decir que es de tipo string, es un elemento tipo cadena. Pero ¿qué pasa si necesito que ese dato sea trabajado como un número? Como eran en los ejemplos que yo les puse. Los datos de posición, velocidad, aceleración y demás, pues van a formar parte de una ecuación física, ¿no? Una ecuación algebraica.
Entonces, se tiene que trabajar como números. Eso se arregla si utilizamos la instrucción int. Entonces, le decimos, quiero que Q1, lo que valga Q1, se transforme a un elemento tipo entero. Es lo que va a hacer entonces a continuación la máquina. Pero al mismo tiempo, aquí le estamos diciendo que Q1, bueno, o que mejor dicho, que esa información se vuelva a guardar en Q1. Es decir, estamos redefiniendo o renombrando nuestra variable Q1. Si le preguntamos a partir de esta línea de código qué tipo de dato es Q1, pues ya nos dice que es un elemento tipo entero. Sí, hasta aquí todo claro entonces con estas instrucciones. Son simples, pero bueno, bastante ilustrativas. Sí, todo bien, profe. ¿Sí? Todo ¿Sí? bien. Vale. Y bueno, les mencionaba anteriormente que si uno quiere mandar un mensaje en pantalla, pues ocupamos la instrucción print. Y que lo que se va a utilizar como parte de su argumento son elementos tipo cadena, exclusivamente. Pero ¿qué tal si nosotros quisiéramos mostrar en pantalla un dato que no sea tipo cadena, como sucede aquí? Q1 ya es un elemento tipo entero. Bueno, para eso, la variable, que ya no es tipo cadena, se tiene que colocar entre comas. Y entonces, vean, ya lo que nos muestra en pantalla, tu número es, aquí el valor de Q1 nos lo muestra, que es 89, según yo ingresé aquí, el cual es un número entero, ¿no? Entonces vean que lo que se hace es registrar o declarar un elemento tipo cadena, se pone entre comas el elemento de otra naturaleza que se quiere mostrar en pantalla, y si el mensaje continúa, bueno, pues se pone otra coma y se coloca otra cadena de caracteres, ¿no? Los elementos tipo cadena. Y listo. Ya está la información mostrada en pantalla. Bien, aquí algunos ejemplos rápidos de cómo operar esto que acabamos de ir observando. En esta en esta secuencia de código, lo que se pretende es proporcionarle al usuario su edad a partir de pedirle su año de nacimiento. Entonces, vean lo que está sucediendo aquí. Le queremos pedir al usuario cierta información. Para eso entonces ocupamos input. Le escribimos el mensaje para indicarle qué información le estaríamos solicitando. Es un elemento tipo cadena. El dato que nos va a ingresar, que nos va a proporcionar, se va a utilizar para hacer una cuenta. Entonces debemos de convertirla previamente. Entonces vean lo que hacemos. Después del input, vamos a aplicar un int, de tal manera que ese dato nos lo convierta en el valor numérico y hacemos la asignación de dicho valor en la variable año de nacimiento. ¿Sí queda claro entonces la primera línea, lo que estamos haciendo aquí? Sí. ¿Sí? Ok. Ya que tenemos esa variable con un cierto valor, pues realizamos esta pequeña y sencilla operación. La edad la calculamos como el año en cuestión, 2021, y le restamos el año de nacimiento. Con esta sencilla operación ya tenemos la edad del usuario. Y entonces, por ejemplo, se nos ocurre mostrarle en pantalla el siguiente mensaje. Tu edad es de tantos años. Como la variable que queremos aquí involucrar es de tipo entero, pues lo ponemos entre dos comas para que el print lo pueda leer y mostrar el mensaje completo en pantalla. Entonces, vean, ejecutamos la línea de código, me pregunta, ¿en qué año naciste? Por poner un número, 1988, hace la cuenta y nos muestra finalmente en pantalla. Tu edad es de 33 años.
¿Preguntas o comentarios sobre, bueno, este primer ejemplo de cómo ocupar las instrucciones o funciones que ya hemos visto anteriormente? No, profe. Muy bien. Entonces, bueno, es un ejemplo bastante simple. Otro que se puede utilizar es este que aparece aquí. Esta serie de códigos nos van a permitir calcular el área de un triángulo tomando como información datos del usuario para la base y para la altura. Entonces se va a ejecutar primero la instrucción input con el mensaje introduce el valor de base, ¿no? que el usuario quiere asignarle al triángulo. Ahora, este valor puede ocurrir que sea una cantidad decimal. Entonces, el valor en tipo cadena que obtengamos de input lo vamos a tener que convertir a flotante. Aquí está la instrucción, float. Y esta información la guardamos en una variable llamada base. Después, en la siguiente línea solicita la información de la altura. En la misma situación, utilizamos input para mostrar en pantalla esa solicitud. El dato que nos va a proporcionar el usuario lo vamos a convertir en flotante y después se lo asignamos o lo guardamos en la variable altura. De esta manera, ya teniendo estos dos datos, podemos calcular el área del triángulo simplemente como base por altura entre 2. Ya ese resultado se lo asignamos o lo guardamos en la variable área. Así que, finalmente, mandamos el siguiente mensaje. Tu área es, y aquí le ponemos el elemento tipo cadena con el mensaje y después el elemento tipo flotante. Como queremos que esto se muestre en pantalla, pues vean, le ponemos una coma para indicar que tiene que tomar interpretar a esa cantidad área como una tipo cadena para que pueda trabajar bien esto. Corremos el código, introduce la base, se me ocurre 87, introduce una altura que sea decimal 102.58. Me muestra entonces en pantalla el resultado de la operación. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas o comentarios? No, profe. No, profe. ¿No? Muy bien. Bueno, ya casi para terminar, unos últimos casos de otros tipos de elementos que se conocen como listas. Las listas, así como nosotros las conocemos, es un conjunto de elementos que podrían cumplir, por ejemplo, cierta característica. Hablamos, por ejemplo, de la lista de útiles escolares, la lista de ingredientes en una receta o la lista de estudiantes. La manera en que se declara una lista, un conjunto de estos elementos, es de esta forma. Se utilizan corchetes. Si uno declara un conjunto de elementos separados por comas y los coloca entre corchetes, la máquina lo va a interpretar automáticamente como un elemento tipo lista. Vean, por ejemplo, aquí decimos lista sub 1 es igual a este conjunto de elementos, del 1 hasta el 5. Lo ejecutamos y entonces ya lo guarda en memoria. Si preguntamos, ¿qué tipo de elemento es la variable lista sub 1? Me dice lista, porque así está declarada. Digamos, el hecho de tenerlo entre corchetes, ya la máquina lo interpreta como lista. Podemos hacer operaciones similares a lo que se hizo en el caso anterior. Por ejemplo, definimos otro conjunto como lista 2. Aquí está almacenando los números del 6 hasta el 10. ¿Qué podemos hacer con esta información? Bueno, pues sumarlos, o en este caso lo que sería unir las listas. Entonces ejecutamos, lista sub 3 es igual a lista sub 1 más lista sub 2. ¿Cómo va a interpretar la máquina esta operación? Pues simplemente va a generar una lista de términos más grandes en los cuales va a colocar todos los elementos juntos. Así que bueno, eso es lo que hace básicamente el sumar listas. Otras operaciones que se pueden hacer es, por ejemplo, preguntarnos
cuántos elementos hay en una cierta lista. Eso se logra con la instrucción len, ¿no? De length o de longitud en inglés. Entonces se ejecuta y en este caso me dice que la lista 3 tiene 10 elementos, que pues podemos ahí ver claramente. Ok, otra función que se puede implementar es para saber en qué posición concreta se encuentra un elemento que estamos interesados en ubicar. Por ejemplo, aquí se define la variable t como el elemento tipo cadena HHOLA. Así que ya lo ejecutamos y entonces ya lo está guardando en memoria la variable t. Si estamos interesados en eso que les comento, en saber en qué posición se ubica cierto elemento, la instrucción que se ocupa es la siguiente. Primero, ingresamos el elemento sobre el cual estamos interesados en calcular algo. Después se pone un punto y después la función. En este caso es count, que nos permite conocer la posición que les comento. Entonces vean aquí, pregunto, para el programa le pregunto, ¿no? Quiero que me digas en qué posición se encuentra el carácter O. Y aquí, ¿qué es lo que me está regresando? El 1. ¿Por qué? Porque lo que hace, bueno, es lo que es importante tomar en cuenta, es que en un conjunto de caracteres o en un conjunto de listas, Python asigna el índice 0 o el lugar 0 al primer término. No sé si eso es claro para todos, si es lo que se quiere indicar aquí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, aunque aquí aparece el elemento 1 para nosotros, para la asignación de numeración, será el elemento 0. Después el elemento 1, elemento 2, elemento 3 y así sucesivamente. Entonces siempre inicia con 0. Lo mismo sucede con los caracteres en un elemento tipo cadena. Por ejemplo, a ver aquí, vean, tenemos el H. A ver, aquí creo que 1, a ver, voy a definir otra vez. Ah, no, perdón, aquí estoy mal. Count me dice cuántos elementos hay de cierto tipo en mi, ¿cómo se llama? Elemento tipo cadena o en mi lista. Por ejemplo, aquí la H aparece 2 veces. El carácter H aparece 2 veces. Entonces, por eso me arroja un 2. El O de hace rato, el carácter O solamente aparece una vez. El carácter L me aparece también una vez. Entonces, bueno, perdón, aquí es count me dice cuántas veces aparece cierto elemento en un dato tipo cadena, o hablando de listas, de forma similar. Aquí nuevamente, para esta lista 1 quiero conocer cuántas veces aparece, por ejemplo, el elemento 5. Entonces, como fue anteriormente, definimos primero lista, es sobre el elemento que queremos conocer algo, después punto, y después la instrucción count. Entonces, bueno, en este caso pedimos cuántas veces aparece el número 5. 4 veces. Aquí está. Si estamos interesados en cuántas veces aparece el 3, por ejemplo. Una vez. ¿Cuántas veces aparece el dato 4? 3 veces. Y ahora sí, la instrucción o la función index permite lo que les comentaba. Ahora sí, decirme en qué posición se encuentra cierto carácter o cierto dato en una lista. Por ejemplo, en la variable $t, que era, aquí está, hola, yo estoy interesado en saber en qué posición
de esa secuencia de caracteres se encuentra la letra A. Entonces me dice que es la 4. Entonces aquí vemos que es 0, la primera H, la segunda H 1, 2, 3 y la última es 4. La A es lugar 4. Y en una lista, bueno, esa instrucción también la pueden ocupar en una lista, solamente pues ponen lista 1 y quiero que me diga el lugar del elemento 2. Ah, no, perdón, aquí es 2, porque no es es un entero, no es. Ahí está. Es un elemento entero, entonces va sin las dobles comillas, ¿no? Y bueno, aquí contamos, 0 en adelante, pues encontramos que está en el lugar 8. Y si se quiere ordenar una lista, en este caso con números de forma creciente, pues se utiliza la instrucción sort. Entonces, nuevamente, lista 1, ese elemento sobre el cual vamos a operar, punto, y después la instrucción sort. Entonces, esto en automático nos regresa la lista, pero con los elementos ordenados de forma ascendente, del 2 hasta el 5. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes, sobre esta? Bueno, tal vez es la primera vez que lo ven, pero bueno, sobre estas cantidades, estos elementos llamados listas. ¿Nos puede ayudar No, igual profe. para hacer ejercicios de media, mediana y moda? Porque que venía el de ordenar, pero juntando los otros códigos, sí podríamos hacer esa fórmula para las 3 medidas. Sí, lo que podrías hacer es guardar, por ejemplo, tus elementos en una lista. Tal vez, por ejemplo, si haces mediciones, no necesariamente están ordenados. Así que, claro, tú podrías con esta instrucción, ya que los almacenaste y organizaste en una lista, pedir que los ordene y ahí hacer cuestiones de estadística. Ahora, claro, tendría uno que definir otra instrucción algebraica o, perdón, aritmética que te permita hacer la cuenta, ¿no? Pero claro, se puede hacer también aquí. Una idea sería eso, implementarlo en media, moda y promedios también. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario? No. Ok, bueno, ya para terminar, aquí simplemente no voy a entrar en detalles, ustedes incluso lo pueden checar una vez que tengan el notebook que les voy a pasar. Hay otros elementos que se conocen como tuplas. Las tuplas, pues básicamente se construyen de forma similar a las listas, porque pueden ver aquí hay una secuencia de elementos, ¿no? Separados por comas, como sucede con una lista. La diferencia está a nivel operativo. Una lista es un conjunto de elementos, sí, pero las listas se pueden actualizar, es decir, podemos reemplazar datos en las listas o podemos borrar si se necesita. Mientras que en lo que se conoce o se llama tupla, no se puede hacer ese proceder. Una vez que uno define este conjunto de elementos en una tupla, esos elementos permanecen sin cambios, no los podemos modificar. Bueno. ¿Como un ancla o un sello? Digamos que están bloqueadas. Una vez que uno define el número de elementos y los elementos, está así, bloqueado, anclado. No podemos hacer operaciones que involucren reemplazar los elementos por otros. O aumentar los elementos. O quitar elementos. No está permitido eso. En tuplas. En listas sí. Sí pueden hacer eso. Ahora, eso a nivel operativo. Pero al nivel de declarar cosas, las tuplas se definen, como pueden ver, utilizando paréntesis. ¿Sí lo notan? Paréntesis para las tuplas. Y si quieren utilizar ese conjunto de datos, pero pensándolo como listas, se ocupan los corchetes. Entonces vean que aquí
hablando de programación, es muy importante el cómo ocupen los caracteres. Si quieren trabajar listas o si quieren trabajar tuplas. La misma lógica les pido entonces que utilicen en el análisis dimensional. No es lo mismo la cantidad F, que nos habla de una magnitud física, a hablar de la cantidad F entre corchetes, que nos habla de las dimensiones de esa cantidad física. Así que bueno, vean que razonamientos similares se ocupan no solamente en programación, sino incluso lo podemos llevar a física, en el contexto de análisis dimensional, claramente. Así que bueno, pues aquí, como seguramente ustedes se van a dar cuenta, o quienes ya han practicado programación, en una línea de código, si hay algo que no se coloca correctamente, o bien el programa corre mal, se ejecuta mal, o simplemente no funciona. Y a veces eso es por detalles mínimos, ¿no? Que se nos fue una coma, o pusimos un igual donde no era. Entonces, en ese mismo sentido, les pido que cuando redacten o elaboren, o escriban un ejercicio, o el desarrollo de un ejercicio, sean cuidadosos en lo que escriben y en la anotación. Preguntas, comentarios, jóvenes, entonces, acerca de eso que acabo de presentarles. Todo eso, profe, para poder verlo. ¿Perdón? ¿Cómo nos va a poder mandar eso? ¿Tenemos que Ok. dar nuestra cuenta o usted lo manda y ya? No, les voy a compartir un link. Es como si fueran cualquier archivo de Google Drive. No sé si han compartido así documentos. Se les envía el link y ustedes ya acceden al archivo, en este caso, al que está aquí mostrado. O sea, y con sus cuentas de Gmail. No es serio que a mí me proporcionen esa información. ¿Y cómo nos envía el link? Sí, pues por Classroom o por el grupo de WhatsApp. Sí. Nada más les pongo el link y ya ustedes pueden acceder. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que cuando accedan, guarden en su Google Drive, en su cuenta, una copia para que este notebook pues, no se modifique. Y ustedes, si van ahí a comenzar a explorar, ¿no? A mover cosas, pues este documento no se ve alterado, solamente en su copia. Ok, profe. ¿Sí? Vale. Sí. Bien, jóvenes, bueno, pues esto es como lo mencioné, una brevísima introducción a un poco al lenguaje de Python. Seguramente mucho de lo que aquí mencioné así a grandes rasgos, ustedes lo van a ver en programación y van a estar ocupando más cosas en otro lenguaje seguramente, pero bueno, la idea es que eventualmente ustedes utilicen ¿cómo se llamaría? Este tipo de lenguaje bastante sencillo, instrucciones básicas, para, pues no sé, resolver algún ejercicio dentro de nuestra materia de física clásica. Y bueno, antes de que se me olvide, porque de hecho ya estaba pasando, les pido que para la siguiente clase, que es el día miércoles, si no me recuerdo, intenten este ejercicio de análisis dimensional. Aquí nos dicen que la K minúscula se relaciona con mg, el número 12 y el logaritmo de 5 a través de esa ecuación física. Con esta información nos piden determinar las dimensiones y las unidades de K, de esta variable K minúscula. Sabiendo que la dimensión es dimensionalmente correcta y que la m que aquí aparece denota masa y que g denota aceleración de la gravedad. Así que bueno, como sucedió con un ejemplo pasado, ustedes elabórenlo en su cuaderno lo mejor posible, de acuerdo a lo que hemos visto en la clase anterior. Y ya sea que alguien voluntariamente desee compartir su resultado, su proceder en pantalla, o ya sea que yo les indique específicamente a alguien de ustedes para revisar, ¿no? Cómo lo desarrollaron, qué argumentos dan y demás. Y si hay algún detalle, alguna duda, pues lo comentamos. De acuerdo, profe. Bien, profe. Sí. Ok, muy bien. Bueno, jóvenes, pues si no hay ninguna pregunta sobre lo que les comenté de Python o bien sobre el tema de análisis dimensional, damos por terminada nuestra sesión y nos escuchamos el día miércoles en la hora de clase. Claro, profe, hasta luego. Que tenga Sí, está bien, profe. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego, buena tarde. Sale, profesor. Buena tarde. Igualmente, hasta luego.
Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, profe.